Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Marcos. Introducción a Marcos. Jesús como un siervo líder. El libro de Marcos es el más corto de los 4 evangelios, escrito durante un tiempo de grave persecución, va derecho al punto, hablando de la identidad de Jesús, el papel del sufrimiento y la necesidad de la fe. Marcos, el autor, era un discípulo de Pedro, por lo tanto, la perspectiva de Pedro aparece repetidamente en el libro. Marcos dibuja un retrato de Jesús como siervo líder. De forma clara y concisa retrata a Cristo como un modelo compasivo a seguir. Su rápida narración describe al siervo sufriente que se involucró en un ministerio consistente hacia los demás mediante sanidad, enseñanza, alimentación, animar y restaurar al quebrantado. Tiene sentido que Marcos pueda mantener tal enfoque, ya que él mismo necesitaba tal ánimo. Viajó con Pablo y Bernabé por Asia Menor en su primer viaje misionero, pero en algún momento de su ministerio, Marcos se asustó y dejó al equipo para regresar a casa. Después, cuando quiso intentarlo de nuevo, Pablo consideró que era joven y cobarde y rechazó su participación. Bernabé, sin embargo, tomó a Marcos bajo sus alas y fue mentor de este líder joven y emergente. Años después, Pablo escribió desde la cárcel y pidió que le enviaran a Marcos, ya que me es útil para el ministerio, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Pablo cambió de opinión porque Marcos se había convertido en un líder responsable. Marcos ve a Jesús como el líder supremo, al igual que Mateo. Sin embargo, el cuadro de Marcos le retrata no tanto como el Mesías, sino como el modelo para todas las personas. Jesús se entregó a los demás, se entregó a la tarea de cumplir las necesidades físicas, capítulo 3 versículos 1 al 11. Pasó tiempo con los 12 miembros de su plantilla, capítulo 3 versículos 13 y 14. Capacitó a esos 12 para el ministerio, capítulo 3 versículos 14 al 19, y pasó tiempo enseñando a la gente, capítulo 3 versículos 23 al 29. Más que nada, Marcos nos enseña que el maestro considera las relaciones como algo crucial. En su libro vemos a Jesús personificando las leyes del otorgamiento de poderes, sacrificio, conexión, prioridades, momento oportuno y legado. El papel de Dios en Marcos. Como mejor vemos el papel de Dios es en Jesús, la encarnación de Dios, y en el Espíritu Santo, la inspiración de Dios. Jesús demostró cómo es Dios como humano. Por medio de él tenemos un modelo a seguir para nuestras actitudes, nuestros estilos de vida, nuestras conversaciones, nuestras cosmovisiones y nuestras relaciones. A través del Espíritu Santo tenemos una biografía divinamente inspirada de este Dios encarnado. A través de su obra, tenemos un retrato de la autoridad que Dios ejercita tanto sobre la esfera espiritual como sobre la física. Líderes en Marcos. Jesús, Juan el Bautista, Herodes, Poncio Pilato, los principales sacerdotes del Sanedrín. Otras personas de influencia en Marcos. Los 12 discípulos, la mujer que siguió a Jesús, los fariseos. Lecciones de liderazgo. El liderazgo eficaz requiere no tener credenciales mundanas. Los líderes que son agentes de cambio siempre transforman el paradigma tradicional. Los líderes saludables son primeramente siervos. Los líderes eficaces equilibran la necesidad de soledad y socialización. Los buenos líderes aportan seguridad y confianza a sus seguidores. Cuanto mayor es el líder, mayor es la humildad y el sacrificio requeridos. Los principios sirven a los líderes eficaces para que los líderes puedan servir eficazmente a la gente. Claves de liderazgo en Marcos. Juan el Bautista. Los buenos líderes preparan el camino para el cambio, capítulo 1 versículos 1 al 8. La ley de las prioridades. Jesús no dejó que otros dictaran su agenda, capítulo 1 versículos 32 al 38. Simón Pedro, privilegiado por ver lo que la mayoría no pudo ver, capítulo 5 versículos 35 al 43. Los 10 primeros principios de liderazgo de Jesús, capítulo 8 versículo 34 al 38. La ley de la adición, la manera de subir es bajar, capítulo 9 versículo 33 hasta capítulo 10 versículo 16. La ley de la imagen, Jesús encontró un modelo que afirmar, capítulo 12 versículos 41 al 44. Poncio Pilato, un líder que rehusó asumir la responsabilidad, capítulo 15 versículos 1 al 15. La ley del legado, Jesús entregó su ministerio a sus discípulos, capítulo 16 versículos 15 y 16. Perfil de liderazgo. Juan el Bautista. Los buenos líderes preparan el camino para el cambio. Marcos capítulo 1 versículos 1 al 8. Una de las marcas de un líder excelente es cómo produce la transformación en la gente y las organizaciones.
Juan el Bautista desempeñó bien este papel al preparar a los judíos para Jesús. Como este Mesías sería muy distinto a lo que todos esperaban, Juan tuvo que preparar a la gente para este cambio radical. Una gran descripción visual del tipo de persona necesaria para dirigir un cambio viene de la industria aeronáutica. Cuando las personas toman sus asientos, las azafatas de la aerolínea siempre buscan líderes. Al anunciar los requisitos para sentarse en la fila de la salida, explican de manera concisa el papel de un líder. 1. Debe ser capaz de entender las instrucciones respecto a la puerta de salida. 2. Debe ser capaz de abrir la puerta. 3. Debe ser capaz de guiar verbalmente a otros hasta la puerta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que eso es lo que se requiere cuando diriges a otros? Tienes que saber lo que debe ocurrir, debes ser capaz de hacerlo, y tienes que ser capaz de llevar a otros contigo. Marcas de liderazgo en el ministerio de Jesús. Marcos capítulo 1 versículos 16 al 35. Jesús era claramente un tipo de líder distinto a los escribas y fariseos de su tiempo. Marcos capítulo 1 revela las siguientes cualidades de él. 1. Competencia. Asumió la responsabilidad de hacer pescadores de hombres, versículo 17. 2. Comprensión. Entendía profundamente las Escrituras, versículo 22. 3. Mando. Tenía autoridad y mando en cada situación, versículos 25 al 27. 4. Compasión. Sirvió y sanó el dolor de otros, versículos 30 y 31. 5. Control. Mantuvo la organización y el control en situaciones difíciles, versículo 34. 6. Comunión. Se mantuvo renovado mediante la conexión con la fuente de su poder, versículo 35. La ley de las prioridades. Jesús no dejó que otros dictaran su agenda. Marcos capítulo 1 versículos 32 al 38. Jesús a menudo dejó las demandas de su trabajo para estar a solas y orar. Usó esta soledad para recuperar la perspectiva y ver una vez más el cuadro general. Mira la secuencia de eventos detallada en este pasaje. 1. La presión existe. El día se ha terminado, pero las multitudes acaban de empezar a hacer demandas, versículos 32 al 34. 2. La paradoja es obvia. Jesús se fue en medio del tiempo ministerial, con necesidades sin suplir, versículo 35. 3. El punto es claro. Jesús tenía que hacer una pausa, dejar a la gente y reponer su propia vida, versículo 35. 4. La gente demanda. Los seguidores buscan a Jesús, recordándole lo mucho que le necesitan, versículos 36 y 37. 5. El propósito ha sido declarado. Su Padre renovó su perspectiva y dirección, versículo 38. Las prioridades de Jesús venían de su Padre Celestial, no de la gente. Él siempre usó las prioridades que estableció para servir a la gente, así pues. ¿Cómo determinas tus prioridades diarias? La ley de la victoria. Los 4 hombres llevaron a su amigo a Jesús. Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12. 4 hombres recogieron a su amigo paralítico e intentaron llevarlo a Jesús para ser sanado, pero debido a la gran multitud reunida, no pudieron llegar hasta Cristo. ¿Crees que eso les detuvo? Por supuesto que no. Hicieron un agujero en el tejado y usaron una cuerda para bajar a su amigo paralítico por la abertura. Los líderes que practican la ley de la victoria no permiten que los obstáculos detengan su progreso. Están decididos a encontrar una manera de alcanzar su objetivo y ayudar a ganar a su equipo. Cumplir un sueño a menudo no es tarea fácil o está en el ámbito de lo convencional. En este caso, practicar la ley de la victoria obligó a los hombres a atreverse a hacer lo difícil, lo no ortodoxo y lo costoso. Formar equipo. Jesús reunió un equipo para poseer una visión. Marcos capítulo 2 versículos 14 al 17. Se podría argumentar que Jesús construyó el equipo más importante que jamás se formó. Escogió individuos específicos para funciones específicas. Escogió a los improbables y los desarrolló hasta alcanzar su potencial. Y escogió a un jugador extraño, Mateo, para añadirlo a la mezcla. Mateo era un odiado recaudador de impuestos, menospreciado porque él y su clase recaudaban dinero para el gobierno romano, traidores a los ojos de la mayoría de los israelitas. Jesús tuvo la visión espiritual para escoger a los que nadie quería y parecían poco prometedores. Él vio el potencial de Mateo para convertirse en apóstol y escritor. Jesús nunca se sintió atado por la opinión o la aprobación humana. No juzgó por lo externo. Trató a los individuos en base a su potencial futuro, no a su situación actual. Del mismo modo, debemos liberarnos de los límites que nos impiden formar un equipo equilibrado. Piensa en estas preguntas para aprender algo de Jesús. 1.
¿Qué cualidades positivas existen que se podrían ver como conducta negativa? 2. Muestran los individuos iniciativa, incluso aunque esté mal dirigida. 3. Añadirían esas personas una química positiva y un valor único si fueran parte del equipo. 4. Están hambrientos por convertirse en algo más de lo que son ahora. 5. Demuestran una pasión que se podría redireccionar. 6. Podrían desempeñar un papel necesario en el equipo. La ley del otorgamiento de poderes, Jesús dio autoridad a su equipo. Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19. Los equipos de liderazgo deben ser escogidos. Jesús escogió deliberadamente a los 12 miembros de su plantilla, no los sometió a votación, él mismo tomó las decisiones sobre el personal. Observa lo que aprendemos de la formación de los equipos mediante la selección de Jesús de los 12. 1. Selección. Los escogió cuidadosamente. Oró por ello durante toda la noche, Lucas capítulo 6 versículo 12. 2. Motivación. Seleccionó a los que personalmente quería. Hubo química. 3. Conexión. Los escogió para estar con él. Modeló la vida en cercana proximidad. 4. Permiso. Les liberó y les dio tareas específicas. 5. Comisión. Les otorgó poderes y les dio autoridad para hacer su trabajo. El principio de la semilla. Marcos capítulo 4 versículos 2 al 20. ¿Quién es el sembrador en la parábola de Jesús? El sembrador es una persona de influencia, un líder, alguien que declara la palabra de Dios. El sembrador esparce mucha semilla, y solo después decide el carácter del terreno. Observa algunos principios que todos los líderes deben saber sobre la siembra de la semilla. 1. Para conseguir una cosecha hay que esparcir mucha semilla. 2. No todos los terrenos producen, pero no podemos cosechar si no sembramos. 3. Debemos seguir sembrando, porque un día recogeremos una cosecha. 4. La tierra que produce multiplicará, cosecharemos más de lo que sembramos. 5. Cosecharemos en proporción a lo que hemos sembrado. 6. No podemos hacer nada con la cosecha del año pasado, pero sí con la de este año. 7. Debemos creer en la semilla que sembramos, sabiendo que parte dará fruto. 8. Una vez que veamos el fruto, nos parecerá que todos nuestros esfuerzos merecieron la pena. El principio de descansar y ocuparse. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Cuando una terrorífica tormenta convenció a los discípulos de que estaban a punto de morir, se olvidaron de un factor importante. Jesús estaba en la barca y les había dicho que iban al otro lado del lago. Marcos capítulo 4 versículo 35. Su palabra siempre se cumple. Cuando finalmente despertaron a Jesús, él se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Así que mientras los discípulos asumían el control de su situación, Jesús descansaba, pero cuando dejaron que él se ocupara y le entregaron el control, él cuidó de todo y pudieron descansar. Esto sigue siendo cierto para cada líder hoy día. Aunque debemos asumir la responsabilidad, nunca debemos tomar el control. Solo Dios es suficientemente grande como para tomar el control. El principio funciona así. 1. Nos ocupamos. Él descansa. Dios permitirá que empeore nuestra situación. 2. Él se ocupa. Nosotros descansamos. Cuando le entregamos el control a Él, encontramos paz. Perfil de liderazgo. Simón Pedro, privilegiado por ver lo que la mayoría no pudo ver. Marcos capítulo 5 versículos 35 al 43. Como uno de los líderes más queridos y privilegiados de Jesús, el apóstol Pedro vio algunas cosas asombrosas, cosas que otros, ni siquiera la mayoría de los 12, tuvieron jamás la oportunidad de presenciar. Marcos narra que Jesús no permitió que nadie le siguiera a casa de Jairo, un dirigente de la sinagoga cuya hija acababa de morir de una enfermedad, salvo Pedro y los hermanos Santiago y Juan. Por alguna razón que no está claramente escrita en las Escrituras, Jesús quiso solo a estos 3 líderes con él cuando hizo uno de los milagros más asombrosos. Nadie pudo ver lo que Pedro vio ese día sin salir profundamente cambiado e inspirado. Pedro había visto cómo Jesús echaba fuera demonios y hacía milagros de sanidad, y le había oído enseñar con la autoridad que Dios da. Pero en este día especial, Jesús le dio a Pedro el privilegio de ver cómo él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Todo el que cree en el Señor Jesucristo para su salvación tiene acceso a Él en cualquier momento, pero en ocasiones especiales, Jesús llama específicamente a sus líderes, a los que tienen un llamado único de servicio en el ministerio, para ver y oír cosas especiales, cosas que solo ellos tienen el privilegio de ver. Es una confianza especial con responsabilidades únicas.
Compasión, el amor por la gente mueve a Jesús a liderar. Marcos capítulo 6 versículo 34. El liderazgo de Jesús estaba impulsado no por un sentimiento de deber u obligación, ni por un deseo de formar una imagen, sino por la compasión. Los grandes líderes, como Jesús, desarrollan un profundo amor por la gente que les mueve a hacer mucho más de lo que la obligación podría inducirles a hacer. Amas profundamente a quienes lideras. Compromiso, pasar de mostrar cuidado a conseguir compromiso. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 21. El desarrollo del liderazgo siempre comienza mostrando cuidado por el líder emergente, luego asegurando un cimiento, y finalmente consiguiendo un compromiso. Jesús modela este proceso en Marcos capítulo 8. Por segunda vez, Jesús alimentó a miles de una forma milagrosa, versículos 1 al 9, enseñando a los discípulos que Dios puede proveer comida. Una lección más profunda vino después cuando reconocieron que Jesús había realizado el milagro para mostrarles que Dios supliría todas sus necesidades, versículos 17 al 21. Jesús también les advirtió acerca de la levadura de los fariseos y de guardarse de su actividad y perspectiva, versículo 14 y 15. Jesús movió lentamente a sus hombres de consumidores a contribuyentes. Jesús quería conseguir líderes emergentes que pensaran en asuntos más allá de ellos mismos. Observa las etapas de su proceso de desarrollo. 1. Pastorear. Suplió sus necesidades inmediatas. Les dio seguridad. 2. Equipar. Los entrenó para servir. Les dio oportunidades. 3. Desarrollar. Los instruyó para dirigir a otros. Les dio un reto personal. Visión. Jesús basó su visión en sus valores. Marcos capítulo 8 versículos 31 al 33. Mientras Pedro buscaba la comodidad para su rey, Jesús buscaba la conquista para el reino. Esto nos enseña que los líderes deben formar una visión sobre la base de sus valores, corregir a los que se desvían de la visión, ayudar al equipo a dejar de lado las agendas personales para lograr su visión, pagar el precio para lograr su visión. Los 10 primeros principios de liderazgo de Jesús. Marcos capítulo 8 versículos 34 al 38. Los evangelios demuestran sin duda alguna que Jesús realmente es el líder supremo. Nadie ha influenciado más a las personas que él. Aunque nunca escribió un libro ni enseñó en un seminario, su movimiento continúa creciendo más de 2000 años después que él dejara la tierra. Piensa en los 10 principios de liderazgo que vemos en su vida, como se narran en los 4 evangelios. 1. Liderazgo es servicio. Mateo capítulo 20 versículos 25 al 28, Marcos capítulo 8 versículo 35. 2. Deja que tu propósito priorice tu vida. Mateo capítulo 6 versículo 33, Lucas capítulo 19 versículo 10, Juan capítulo 17 versículo 4. 3. Vive la vida antes de liderar a otros. Lucas capítulo 7 versículo 22 y 23, Juan capítulo 14 versículo 11. 4. El impacto llega de las relaciones, no de las posiciones. Lucas capítulo 9 versículo 6, Juan capítulo 4 versículos 5 al 30. 5. Los líderes deben rellenarse. Marcos capítulo 1 versículos 35 al 38, y capítulo 6 versículo 31. 6. Los grandes líderes llaman a un gran compromiso. Mateo capítulo 10 versículo 17, Marcos capítulo 8 versículos 34 al 38. 7. Muestra seguridad cuando manejes asuntos difíciles. Marcos capítulo 11 versículos 27 al 33, Lucas capítulo 20 versículos 19 al 26. 8. La credibilidad se consigue supliendo necesidades y resolviendo problemas. Lucas capítulo 5 versículos 12 al 15, y capítulo 8 versículos 38 y 39. 9. Los líderes deben escoger y desarrollar a su gente clave. Marcos capítulo 3 versículo 14, Lucas capítulo 10 versículo 1. 10. No hay éxito si no hay un sucesor. Mateo capítulo 28 versículo 20, Hechos capítulo 1 versículo 8. La ley de la adición, la manera de subir es bajar. Marcos capítulo 9 versículo 33 hasta capítulo 10 versículo 16. Cuando Jesús encontró a sus discípulos discutiendo sobre quién entre ellos era el mayor, se sintieron avergonzados. Pero Jesús no los reprendió por querer ser grandes, simplemente les dio una fórmula inesperada: sean siervos. Los líderes añaden valor sirviendo a otros. Después, cuando los discípulos preguntaron por los que echaban fuera demonios en su nombre, Jesús dijo: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos capítulo 9 versículo 40 y 41. Poco tiempo después,
Sus discípulos le volvieron a enojar cuando se preocupaban más por el control de la multitud que por la humildad y el servicio. Capítulo 10 versículos 13 al 16. Para Jesús, los niños presentaron el mejor ejemplo de la actitud necesaria para los líderes siervos. Los niños muestran humildad, asombro, honestidad, inocencia, confianza y dependencia. Observa 4 lecciones de liderazgo que obtenemos de Marcos capítulos 9 y 10. 1. Cuanto mayor sea el líder, mayor es el siervo. Capítulo 9 versículo 35. 2. Los líderes incluyen a otros cuando sirven. Capítulo 9 versículo 40. 3. Cualquier servicio prestado tendrá su recompensa. Capítulo 9 versículo 41. 4. Los líderes siervos deben hacerse como niños. Capítulo 10 versículos 13 al 16. Seguridad, Jesús pudo hacer lo impopular. Marcos capítulo 11 versículo 15 al 17. ¿Cómo pudo Jesús, tan lleno de amor, echar a los cambistas del templo? Se sintió seguro en su identidad y misión. No necesitó consenso. Margaret Thatcher preguntó una vez apropiadamente, ¿qué gran causa se habría luchado y ganado bajo el lema, yo defiendo el consenso? Jesús reduce sus valores esenciales a 2. Marcos capítulo 12 versículos 28 al 34. Jesús declaró que toda la ley se podía reducir a amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta es la idea detrás de los valores esenciales. Jesús resumió su vasto reino usando 2 frases simples. Puedes hacer eso con tu vida y trabajo. La ley de la imagen, Jesús encontró un modelo que afirmar. Marcos capítulo 12 versículos 41 al 44. De vez en cuando, Jesús usaba a alguien como modelo público. Por ejemplo, afirmó al centurión por su fe, amonestó a los fariseos por su orgullo y elogió a la viuda pobre por su generosidad. Un día, Jesús vio a una mujer desamparada en el templo. Aunque no tenía casi nada, puso 2 pequeñas monedas en la cesta. Jesús la señaló y alabó su ejemplo, incluso la comparó favorablemente con los ricos que dieron de su abundancia. Dios consideró que su ofrenda fue más noble que la de ellos. Jesús estaba usando la ley de la imagen. Cuando quieras fomentar cierta conducta, encuentra a alguien que esté haciendo lo correcto y llama la atención hacia ello. Afírmalo. Como un pastor que cuelga un cencerro en el cuello de la oveja que quiere que siga al rebaño, anima a otros a observar al que lo esté haciendo bien. Los sermones visuales producen resultados mucho mejores que los verbales. Visión, Jesús llamó a sus seguidores a regresar al objetivo original. Marcos capítulo 13 versículos 1 al 37. En su discurso sobre los últimos tiempos, Jesús se detuvo para recordar a sus hombres por qué se molestaba en revelar tal información profética. Declaró que el Evangelio se debe predicar a todo el mundo, y después vendrá el fin. Jesús regularmente dirigía la atención a la visión de Dios. Responsabilidad, cuidado en medio de la crisis. Marcos capítulo 14 versículos 32 al 42. Jesús debió haber sufrido sus momentos más difíciles en el huerto de Getsemaní, justo antes de su arresto, juicio y crucifixión. Los evangelios nos dicen que se sintió muy angustiado y entristecido. Mateo capítulo 14 versículo 33. Clamó y su sudor se convirtió en sangre. Lucas capítulo 22 versículo 44. En su tiempo de profunda necesidad, sin embargo, sus 12 seguidores se pusieron a dormir. 2 veces los encontró roncando. No tenían ni idea de lo crítica que sería esa noche. No obstante, en lugar de gritarles angustiado, les animó a orar por ellos mismos. Mateo capítulo 14 versículo 38. Aunque tenía todo el derecho de demandar una mejor conducta, sintió compasión de ellos y les dio dirección. Quería que estuvieran protegidos de la tentación. Su sentido de responsabilidad y cuidado venció a su preocupación por la cruz. Su cita con el destino no opacó su amor y su interés por su débil y adormecida plantilla. En el huerto nos dio la muestra final de la responsabilidad de un líder. Perfil de liderazgo. Poncio Pilato, un líder que rehusó asumir la responsabilidad. Marcos capítulo 15 versículos 1 al 15. Poncio Pilato, el gobernador de Judea, se vio ante una encrucijada. El destino del Hijo de Dios estaba en sus manos. Este mismo Jesús, que solo una semana antes había hecho milagros de sanidad y provisión, ahora se enfrentaba a una muchedumbre que demandaba su muerte. Pilato interrogó a Jesús y vio que no había hecho nada digno de crucifixión, pero en vez de liderar, en vez de adoptar una posición no popular y permitir que este hombre inocente quedase libre, Pilato cedió a la rabia de una multitud rebelde. Dejó en libertad a un infame criminal y sentenció a este hombre inocente a sufrir una muerte agónica en la cruz. Pilato reconoció la injusticia. Sin embargo,
Con la muchedumbre mirando, Pilato se lavó las manos de la sangre de Jesús, Mateo capítulo 27 versículo 24, y permitió que fuera ejecutado. En un momento de suprema paradoja, Dios usó la renuncia de Pilato a liderar y hacer lo que era correcto para llevar a cabo su propio plan de salvación. En supervivencia, Dios vio el corazón de Pilato y supo que cuando la presión aumentase, este hombre cedería a las demandas de la multitud. Cuando Dios llama a su pueblo a liderar, cuando Él nos llama a adoptar una posición impopular, no podemos lavarnos las manos de la responsabilidad. Los líderes afrontarán momentos en que no tendrán más opción que ponerse en pie ante la multitud y hacer lo correcto. La ley del sacrificio. Jesús entregó su vida para ganar el mundo. Marcos capítulo 15 versículos 15 al 24. Cualquier lugar donde merezca la pena ir tiene una etiqueta con un precio. Jesús escogió soportar tortura, burla, humillación y una muerte insoportable, incluso aunque podía haberlo detenido todo en cualquier momento. Mateo capítulo 26 versículo 53. El líder de la humanidad, el último Adán, 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, decidió que merecía la pena el dolor de la cruz para ganar el mundo. La ley de la victoria, la resurrección de Jesús sorprendió a todos. Marcos capítulo 16 versículos 1 al 7. Cada Semana Santa en las iglesias de todo el mundo, los cristianos vuelven a contar la historia de la resurrección de Jesús de los muertos. Desde una perspectiva de liderazgo, este evento es la ilustración suprema de la ley de la victoria. Los discípulos habían perdido a su maestro y señor, los líderes judíos habían acallado a su oposición, la gente común había perdido su esperanza de una revolución contra Roma. Incluso el diablo pensó que finalmente había detenido a este líder divino y le había forzado a abortar su misión. 1 Corintios capítulo 2 versículo 8. Qué sorpresa guardaba esa primera mañana del domingo de resurrección. Cuando Jesús resucitó de la muerte, le dio a sus seguidores una gran esperanza para poner fin a toda duda acerca de su reino. Jesús practicó la ley de la victoria, y al menos una parte de la credibilidad de cada líder viene de practicar esta ley, aunque nadie pueda hacerlo parecido a como él lo hizo. La ley del legado. Jesús entregó su ministerio a sus discípulos. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16. Antes de que Jesús se fuera de este mundo, reunió a sus discípulos y les dio un último mandato. Lo llamamos la Gran Comisión. Le dijo que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura sobre la tierra. Así como él vino para buscar y salvar a los perdidos, así debían continuar con su ministerio y cumplirlo. El legado de Jesús permanece hasta el día de hoy porque él puso cuidadosamente un cimiento, entrenó a 12 hombres para reproducir su ministerio, pasó conceptos transferibles que cualquiera podría aprender después de que él se hubiera ido. Si no se hubiera multiplicado en otros, haría mucho que el cristianismo habría desaparecido. Si retrocedemos y miramos los 3 años y medio del ministerio de Jesús bosquejados en Marcos, podemos verlo preparándose para dejar su legado desde el principio. 1. Escogió a 12 posibles líderes para ser su mentor, capítulo 3 versículos 13 al 19. 2. Pasó la mayor parte de su tiempo con ellos, capítulo 3 versículo 14. 3. Les dijo desde el principio que ellos también harían eso, capítulo 1 versículo 17. 4. Reprodujo tanto su carga como su visión por la gente, capítulo 6 versículos 7 al 13. 5. Les permitió ser testigos e incluso participar de sus milagros, capítulo 8 versículos 1 al 9. 6. Les mandó imperativamente ir y hacer lo que él hizo, capítulo 16 versículo 15 y 16. 7. Prometió la credibilidad y provisión que necesitarían, capítulo 16 versículos 17 y 18. 8. Trabajó con ellos, confirmando sus hechos y palabras, capítulo 16 versículos 19 y 20.